por los poderes de la tierra, por la presencia del fuego, por la inspiración del aire, por las virtudes del agua. Invoco y conjuro a la Santa Muerte en esta noche de insomnio. ¿Existen entidades capaces de concedernos favores? ¿Capaces de arrebatarnos la vida? ¿De intervenir con sus poderes divinos y salvar nuestra existencia? Esta noche les narraré increíbles historias reales de la audiencia, que van desde seres divinos, entidades oscuras y la niña blanca, Mictecacihuatl, también conocida como la Santa Muerte. No te rías. La siguiente es una historia de Edwin Ramón Cervantes Mancillas. Hola, Fepo. Hace un par de años, unos amigos y yo estuvimos a punto de sufrir un accidente en mi auto. El automóvil giró sobre sus ruedas varias veces en el asfalto. Cuando por fin terminó de girar, yo me empecé a reír. Probablemente de nervios, o quizá fue una manera de expulsar la adrenalina. Ya por la madrugada, cuando todo había pasado, de la nada despierto. Mi mamá acostumbraba a tener una lámpara de luz baja encendida toda la noche. Mi cuarto no tiene puerta. Al despertar, volteo hacia la puerta y veo una sombra completamente negra, como de 2 metros de altura. Inmediatamente supe que era la Santa Muerte. En ese momento, lo único que se me ocurrió fue cerrar los ojos y rezar, pedirle perdón por haberme reído, explicándole que jamás fue mi intención burlarme de ella. Un par de minutos después, abrí los ojos y ya no estaba. Sé que ella me visitó a modo de advertencia, ya que ese no era el primer accidente que he tenido, y me hizo percatarme de algo. Las veces que he vuelto a pasar por todos los lugares donde han ocurrido estos accidentes, ahora hay cruces de gente que ha fallecido en ese lugar. Mismas cruces que el día que yo tuve esos accidentes no estaban. Intervención divina. Mi nombre es Ángela. Soy de Falcón, Venezuela. Soy la menor de 3 hermanos, 2 mujeres y un varón. Mi hermana y yo éramos muy cercanas de pequeña, siendo ella la mayor de los 3. Era como si fuese su deber cuidarme, atenderme, protegerme, jugar conmigo. Cuando tenía unos 7 años, a mi hermana de 12 años le diagnosticaron un tumor cancerígeno en el tallo cerebral. Por su enfermedad, tuvo que irse con mi mamá a otro estado, mientras mi padre trabajaba para nuestro sustento en el mismo lugar donde vivíamos. A mi hermano y a mí nos cuidaban muchas personas, familiares, vecinos. Siendo mi padre policía, sus horarios laborales eran de hasta 2 o 3 días en el puesto de policía. Mientras mi padre trabajaba y mi madre estaba en otro estado con mi hermana, a mí me tocó que me cuidara en casa de una hermana de mi papá, el esposo de ella. Él se propasaba conmigo, cometía actos lascivos. Yo a mi corta edad decidí callar, porque consideré que si hablaba, mi papá podría hacerle algo a ese tipo e ir preso, y mi mamá se tendría que regresar, y mi hermana
no iba a tener los cuidados médicos que necesitaba. Lo que hice fue no dormir nunca en ese lugar. Él me tocaba y besaba, pero como nunca estábamos solos, no pasó algo más grave. En la colonia donde vivo, una señora muy católica, todas las noches, reunía a los niños de mi edad o un poco mayores para rezar el rosario y pedir por la salud de mi hermana. Meses después, traen a mi casa a mi hermana. Ya no veía, no caminaba y algunas veces usaba peluca. Ella pedía que le leyeran la Biblia y mientras, mi hermano y yo rezábamos. Un día de enero, mi hermana falleció y fue lo peor para mi familia. Fue lo peor de mi vida. Años después, cuando entré a la adolescencia, a mis 14 años, comencé a deprimirme. No había vivido el duelo y extrañaba a mi hermana muchísimo. Y fue en ese momento cuando comenzaron las cosas paranormales. Cuando cumplí mis 15 años, ya no podía controlar mis emociones y sentimientos. La depresión se apoderó de mí. Ya el llorar no me hacía nada. Y comencé con los cortes en la piel. Mis padres, desesperados, me llevaron por primera vez con una bruja. Aquí le decimos babalao. Ella determinó que tenía el ánima sola. Después que fui a ese lugar, todo empeoró. Intenté quitarme la vida en múltiples ocasiones. Incluso hice un pacto de sangre con Satanás. Mi petición era ver a mi hermana por última vez. Odiaba tanto a Dios. Decía, de nada sirvieron tantos rezos. Y callar esa experiencia con ese Señor que me quitó mi infancia. Tú permitiste que me tocara. Tú permitiste que mi hermana falleciera. Para mí, Dios no existía. Y si existía, no era poderoso. Blasfemaba y maldecía a Dios. En verdad, era un rencor inmenso. Mi único objetivo era morirme. Fui a muchos psicólogos que alertaban a mi familia y les decían que no los estaba manipulando, que en verdad iba a terminar con mi vida. Conseguí sustancias para dormir. Intenté ahorcarme, cortarme, atravesarme a los coches. Y por alguna extraña razón, algo evitaba mi muerte. Sucedían cosas inexplicables que evitaban que yo falleciera. Pero en ese lapso, comencé a experimentar muchas cosas. Al cortarme y hacer pactos de sangre, abrí una puerta. Empecé a vivir situaciones sin explicación. Las cosas se movían. Me susurraban cosas al oído. Me llamaban en la madrugada. Veía sombras en mi cuarto. Me estaba volviendo loca. Sentía que me tocaban. Yo le comentaba a mis padres y ellos repetían exactamente eso, que eran ideas mías, que me estaba volviendo loca. Pero yo seguía deprimida, cortándome, entregando mi alma. Y durante un mes comencé a tener un mismo sueño, tan vívido, tan real, donde en el porche de mi casa yo estaba acostada alrededor de velas, invocando a Satanás, que se apoderaba de mi cuerpo. Comenzaba por la parte izquierda de mi pierna y despertaba asustada, más deprimida. Básicamente, despertaba iracunda. Cuando les digo que cada vez que me dormía era el mismo sueño, es porque no exagero, no miento. Comencé a tener mucho miedo y le dije a mis padres, pero ellos no me creían. Hasta que comenzaron a salir moretones, como golpes en mi pierna izquierda. Cada vez
iban subiendo más, hasta que toda la parte izquierda de mi cuerpo estaba llena de moretones. Todo menos mi cabeza. Después fue la parte derecha del cuerpo igualmente, con golpes, moretones. Esto sumado a que en las noches no dormía por el temor a no despertar. Y esta presencia o entidad se apoderaba de mí. Era horrible. Sus ruidos, sus gritos. Era algo aterrador. Contárselos no es igual que vivirlo. Fui nuevamente con brujos, seres de luz y más, para alejar a esta supuesta ánima sola que buscaba quitarme la vida. Constantemente me hacían limpias y cosas así. Duré mucho tiempo de esta manera. En realidad, mi depresión duró 5 años, pero estas experiencias fueron de 4 años y medio. De momento, cesaban por los rituales, pero cuando regresaba, lo hacía con mayor fuerza. No sé en qué creerás tú, pero un día que estaba muy deprimida y había tomado nuevamente la decisión de quitarme la vida, esa misma noche, mi hermano me pidió escuchar unas canciones y me dejó una carta. Yo no sé si él sabía lo que pensaba hacer. Las canciones eran cristianas. Me arrodillé y le dije a Dios: bueno, está bien, he hecho de todo y quitarme la vida no puedo. Si existes realmente, por favor, acaba tú con mi vida. Llévame. Ya no quiero vivir más. No puedo con estos pensamientos, con este dolor, con esta carga. Era de noche. Estaba sola en mi habitación, con todas las luces apagadas. Solo el MP3, donde escuchaba la música que me dejó mi hermano. Estaba arrodillada cuando sentí una presencia. Un hombre estaba delante de mí. Comencé a llorar, y mientras lloraba, sentía que todo lo que tenía se iba, hasta mis pensamientos negativos. La carga se aligeraba, la tristeza se iba. Le dije al final de tanto llorar que yo pedí morir. Levanté la cabeza y aquel hombre emanaba una luz muy brillante que no me dejaba verlo bien. Tenía una de sus manos extendidas hacia mí, como para ayudarme a levantar. Era similar a Jesucristo. Sus manos tenían un hoyo y me sonreía. Todo mi cuarto estaba encendido. Quedé atónita. Lo que hice fue agachar mi cabeza y dar gracias. Estuve ahí mucho tiempo, pero me sentí mejor. Luego de esta experiencia, estuve mucho mejor y comencé a asistir a una iglesia cristiana. No con esto quiero dar mi testimonio de creencias, sino de contarles que el que busca, sea para bien o para mal, encontrará. Yo pedí que mi vida fuera arrebatada y en el camino encontré un resurgir, como si hubiera vuelto a nacer, porque desde ese momento mi vida es otra. Gracias, Fepo, por darnos la oportunidad de hablar de nuestras vivencias sin temor a que nos llamen locos o mentirosos. El acompañante. ¿Qué tal, Fepo? Mi nombre es Héctor. Te mando un saludo y te cuento mi experiencia paranormal. Esto pasó en Texcoco, Estado de México, en el año 2011, cuando al pasar por una mala racha económica, mi novia me pidió que me vaya a vivir con ella. En su casa vivían solo ella y su madre. Te menciono que Sandy, así se llamaba mi ahora expareja,
Era 10 años mayor que yo. En 2004, había vivido en Canadá durante 3 años. Estando allá, se casó con un canadiense y al poco tiempo se divorciaron. Ella me contó que al terminar ese matrimonio, él le gritó muchas cosas, maldiciendo su regreso a México. Bueno, pues ya estando en su casa, todo iba súper bien, al menos por el primer mes. Luego, todo comenzó a cambiar. Discutíamos de la nada y poco a poco comenzó lo paranormal. Una noche, ella se levantó al baño en la madrugada y yo, al sentir que regresaba a la cama, entre despierto, alcancé a ver que ella me miraba fijamente con los ojos muy abiertos, con la respiración agitada. Al abrir bien los ojos, le pregunté, ¿qué pasa? Y ella me respondió, él quiere que te vayas. Mientras que yo le preguntaba que a qué se refería con eso, le decía que se tranquilizara, pero ella me respondió en una voz más grave, él no te quiere aquí. Me asusté muchísimo. La abracé y la tranquilicé. A la mañana siguiente, le pregunté sobre el evento, pero me dijo que no recordaba nada. Pasaron unos días y vuelvo a sentir que se levanta al baño, nuevamente a las 3 de la mañana. Escuché que salió del baño, pero no entró a la habitación. Después de unos minutos, salí a buscarla. Y al no verla en el baño, me dirigí a la sala. Y ahí estaba Sandy, parada, mirando fijamente la pared. Susurraba cosas que yo no entendía. Al ponerme frente a ella, me percaté que estaba como en un estado de trance. La moví para hacerla reaccionar, y al hacerlo, me miró y me preguntó, ¿qué hago aquí? Yo le respondí que había salido al baño y ya llevaba varios minutos ahí parada. A las noches siguientes, se fueron incrementando los eventos, desde apagar y prender la luz de la habitación, hasta prender la televisión y azotar las puertas de la casa. La noche más fuerte fue cuando Sandy despertó gritando. Yo, suponiendo que estaba teniendo una pesadilla, traté de tranquilizarla, y en ese momento me dice muy asustada, está aquí, está aquí. En ese momento volteé la mirada y sentí cómo alguien se acercaba a mi oído. Sentí su respiración y con una voz muy grave y demoníaca me gritó al oído, lárgate de aquí, ella es mía. Jamás vi nada, ni una silueta, pero claramente podía sentirlo, parado junto a mí. Hartos de esto, buscamos ayuda. Pero antes, le pregunté a Sandy si conocía algún motivo por el cual pudiera estar pasando todo esto. Ella me contó que cuando estaba en Canadá, su ex esposo había desvivido a alguien. No lo hizo él directamente con sus manos, sino que fue él quien pagó por ese delito. Todo fue antes de que la conociera. Pero esos eventos ya los vivían ellos en Canadá, y cuando pasaban, él se ponía a leer la Biblia y todo se calmaba. Yo, sabiendo esto, le pedí ayuda a mi tía. Ella es evangelista y tiene su templo. Ayuda a la gente. Al llegar a su casa, nos pidió que nos sentáramos frente a ella, en un sillón grande. Le contamos todo y todos los eventos que vivimos. Ella, con una voz tranquila, nos dijo lo siguiente: Sandy, tu ex esposo, al maldecirte, te pasó el espíritu de la persona que desvivió. Desde entonces, él te sigue. Es más, en este momento está parado junto a ti. La piel se me erizó y Sandy comenzó a llorar. Estaba claro.
El ente no iba a dejar a Sandy y tampoco quería a nadie junto a ella. Todo aquel que se le acercara sería acechado y torturado por aquel maligno ente. Por supuesto, yo tuve que tomar la decisión. Al no poder ayudarla, tuve que alejarme de Sandy. El trato roto. Hola Fepo, aquí una de tus más fieles seguidoras. Te contaré algo que me pasó hace algunos 12 años más o menos. Sucede que estaba pasando una situación de abuso en mi hogar. Yo era muy joven y vivía en ese momento con el papá de mi hija. Él me golpeaba. Vivía en un ambiente muy humillante. En ese momento, yo tenía 19 años y una hija de 2. Eran días duros y yo ya no creía en nada. Renegaba de Dios. En un mueble de la sala tenía una estatua de una virgen que yo apreciaba demasiado, ya que fue de mi abuela. Con ella crecí y en esos días mi abuela tenía pocos meses de haber fallecido. Así que yo lo único que quería era acompañarla. Ya no quería estar viva. Estaba desesperada. Y en ese momento, como último recurso, me hinqué y le recé a la Virgen, a esa imagen que tenía. Me encontraba muy dolida. Así que decidí hacer algo que hace mucho me recomendó una persona creyente de la Santa Muerte. Guardé mi Virgen y así, sin ninguna imagen e hincada, le dije a la Santa Muerte: si tú puedes ayudarme a ser feliz y salir de este pozo, yo te prometo ponerte una vela, una flor blanca, un dulce y un cigarro cada semana. Por favor, ayúdame, te necesito. Si aceptas mi trato, házmelo saber. Yo estaba hecho un mar de llanto, pidiendo ayuda. Por la tarde, estaba en el patio de la casa, que era muy pequeño. Una lámina tapaba la mitad del techo, así que solo daba la luz del sol en un momento en el día. En ese momento, ya era más noche que de día, como 5 o 6 de la tarde. De pronto, al voltear hacia arriba, vi un ataúd. Sí, un ataúd. En vez de lámina, era una caja para muerto gris de metal. Me quedé inmóvil y asustada. Bajé mi cabeza tratando de entender lo que pasaba. No podía creerlo. Quizá lo imaginé. Así que de nuevo, volteé hacia arriba. Y ahí seguía. Mi piel estaba completamente erizada. Mi cuerpo tieso. Quise meterme a la casa, pero al caminar, en el marco de la puerta, vi algo que me dejó aún más helada y asustada. Era un ser enorme, un poco más grande que el marco de una puerta de metal, que por cierto, son más grandes que los comunes de madera. Aquella silueta gigante llevaba una túnica negra. No tenía rostro. Solo se podía ver como una masa densa de humo. Al fondo de la túnica se alcanzaba a distinguir las cuencas de lo que parecían ser sus ojos, pero de un negro vacío y profundo. Ese ser me miró a lo lejos y con su cabeza asintió con un sí. Yo deduje que esa había sido mi respuesta a la petición que había hecho en la mañana. Inmediatamente comencé a cantar una alabanza de una iglesia cristiana a la cual mi mamá me llevaba de niña, y con esto el ser desapareció.
Después, corrí a los pies de mi cama y me hinqué de nuevo para decirle que me arrepentía y que no quería ningún trato con ella, que solo estaba desesperada, pero que yo no podía ni quería ser creyente de ella. Le pedí perdón una y otra vez, esperando que no hubiera ninguna consecuencia por haber roto el trato. Pero ella sigue aquí. El trato sigue vigente. En la esquina de mi casa actual, en ocasiones, se puede ver la silueta de aquel ser. Es ella, la Santísima Muerte, visitándome. La espada de fe. Hola, tengo 28 años. Soy de la ciudad de Puebla y soy químico farmacobiólogo. Antes de empezar la historia, les quiero mencionar que soy científica. No creí en Dios. Tengo una abuela jarocha que me conoce muy bien y siempre solía enseñarme versículos e historias bíblicas. Y por último, tenía un perro negro llamado Lobo. Mi historia es la siguiente. Desde que era niña, yo traía algo que nunca supe explicar. Solía ver sombras y escuchar voces. Sentía que seres invisibles me tocaban. Un día, una especie de enano, que deduzco era un duende, se me acercó. Me espanté tanto que grité. Me desmayé. Y mi madre, a base de gritos y golpes, me prohibió volver a hablar de todo aquello que yo veía y sentía. A través de mis sueños, podía ver cosas que pasarían en el futuro. Posteriormente, al cumplir 18 años, me junté con un chico llamado Dani, el cual era 8 años mayor que yo. Él fue criado en un convento localizado en Tasco, específicamente en un pueblo llamado Betania, y el sacerdote era su tío. Yo solo me dedicaba a estudiar, mientras que mi pareja trabajaba. Nos fuimos a vivir a un departamento en la zona de China poblana, los cuales son unos edificios muy viejos. Al pasar un mes de juntarnos, las puertas se abrían solas. Las cosas volaban. Los platos, tenedores, cereal, no se caían. Literal, volaban de extremo a extremo. Y la mayor parte del tiempo ocurría cuando estaba yo sola. No hice mucho caso de estas situaciones, ya que siempre las ignoraba, y aún así terminaban ocurriendo, aunque confieso que sí me daban un poco de miedo. Todo cambió en la noche, en que ambos durmiendo, empecé a sentir una mano fría que me recorría la entrepierna. Yo entre sueños me desperté sin abrir los ojos, pues pensé era mi pareja. Lo que me aterró fue que esa mano tenía pelo y la pude sentir porque separó mis piernas. En ese momento recordé las palabras de mi abuela veracruzana: nunca abras los ojos si sientes algo por la noche, porque te puedes torcer. Ya consciente, pero con los ojos cerrados, pude sentir su aliento frío y de un olor realmente asqueroso. Su aliento recorría mi cuello. Empecé a rezar en latín. Mi abuela me enseñó un versículo bíblico en esa lengua. Obviamente, aquel ser se enojó y comenzó a ahorcarme. Yo simplemente ya no podía moverme. Buscaba que mi pareja despertara y no me hacía caso. Cuando de un golpe se despertó. Tomó su Biblia, con la cual dormía a un lado de la cama, y me la puso encima. Él, a decir verdad, es muy católico. Lo contrario a mí, yo soy atea. Empecé a llorar.
El habla se me fue como 3 horas. Mi novio, siendo muy religioso, se puso a leer la Biblia. Y lo que haya sido aquecer, salió de la casa mientras que a su paso tiraba muchas cosas. Cuando pude hablar con Dani, me contó que en sus sueños, su tío el sacerdote le dijo: «Despierta, Dani, Dios te necesita, lee el libro». Aquel sueño que tuvo fue tan desesperante que se despertó de golpe, y la Biblia estaba en el versículo que en sueños su tío el sacerdote le había dicho. De esta situación me quedó un moretón de 15 centímetros en el cuello y cara. ¿Cómo sé la medida? En la universidad me mandaron al área de psicología porque pensaron que mi pareja me violentó físicamente. Tanto fue el trauma que padecí que nos cambiamos de casa. Pasaron 2 años y nos fuimos a vivir a la zona de Los Fuertes, donde fue la batalla del 5 de mayo, en una casa antigua. Según mi madre, esta casa tiene aproximadamente 90 años de antigüedad. Empecé con pesadillas de un hombre guapo que me incitaba muchísimo. Solía hablarme, pero nunca pude recordar al despertar qué era lo que me decía. Despertaba con mucho miedo, una taquicardia increíble, frío y muy cansada. Los sueños eran recurrentes y mi físico se deterioró. Bajé de peso, amanecía con marcas, moretones y una vez con la forma de una mordida. Pasaron los meses y yo me separé, porque descubrí que Dani era adicto a sustancias ilegales y que cuando vivía en Betania se dedicó a situaciones muy turbias. Me quedé viviendo sola y fue cuando el infierno comenzó. Aquel ser solía acostarse conmigo en la cama, besarme, tocarme, quitarme las cobijas. Por supuesto, yo estaba muerta de miedo. Crecí con un padre muy duro y me enseñó a ser muy valiente. Y eso me dio los suficientes ovarios para levantarme de la cama y decirle a este ser que se largara de mi casa, que no me daba miedo, que no me gustaba, que me daba asco. Ya ni recuerdo bien qué tanto le dije. Acto seguido, como muñeca de trapo salí volando. Yo me quería mover y mis piernas estaban paralizadas. Podía sentir cómo se acercaba a mí. Actualmente lo cuento llorando, porque me di cuenta que sí soy muy valiente. Me dije a mí misma: pues a la chingada, que gane el más fuerte. Me levanté y le dije: Jehová, bajo la sombra de tus alas, cuídame. Y me enfrenté a él, con algo que yo ya conocía: fe. Hay una historia que mi abuela solía contarme mucho. Dios tiene una espada, y si tú se la pides, Él te la prestará. Y eso hice. Imaginé que la tenía en mis manos, y mi sorpresa fue que la sentí, y solo sé que se la enterré. Salí corriendo en plena madrugada, con sangre en las piernas y brazos, hacia la casa de mis padres, que quedaba a 2 calles. Cuando llegué, mi perro me recibió. Se paró de 2 patas enfrente de mí, y de repente comenzó a atacar algo invisible. Mis padres, aterrados, veían la escena, y sin entender, me jalaron para meterme a la casa. Yo no podía hablar, igual que la vez pasada, pero esta vez fui a dar al hospital. Mi padre tenía contactos en el IMSS, y uno de sus amigos es el jefe de neurología. Yo, como buena científica, presioné para que me hicieran estudios. Necesitaba una explicación. Quería escuchar que tenía una patología mental. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que no. Ni la psicóloga, ni la psiquiatra, ni el neuro pudieron encontrar algo malo en mí. Mi desesperación me llevó a buscar ayuda de sacerdotes católicos.
Puebla, está una sociedad llamada la Casa de la Familia. Y no me quisieron ayudar. Al contrario, me dijeron una serie de sacerdotes que qué bueno que me pasaba esto. Qué bueno por vivir en pecado, sola, que tenía cara de bruja y que si estaba destinada a que el maligno me llevara, pues que aceptara mi destino. Así como lo escuchas, Fepo, así de increíble. Regresé a mi casa, pero algo era cierto. Esa cosa me seguía. Y con ayuda de mi mamá, contacté a una amiga que es bruja, llamada Norma, la cual increíblemente me ayudó. Yo no tenía que estar presente, mas mis padres sí. Me contaron que la casa olía bastante feo y que hacía mucho frío, cuando de repente una sombra salió del baño y Norma se acercó para hablar con este ser. Con ayuda de plantas, azúcar, canela, venas de chile y otras de esas cosas, logró sacar a esta entidad. Mientras esto sucedía, mis padres alcanzaron a escuchar al ser, que decía que él me quería a mí, a lo que Norma respondió que yo estaba viva y él no. Norma posteriormente me dijo que lo que estaba conmigo era un hombre. Me lo describió tal cual yo lo veía en mis sueños. Eso me permitió creer que era buena bruja, porque yo jamás le conté a nadie cómo era físicamente. El ser se llamaba Alfredo y era un ser de bajo astral que conocía a Dani y estaba buscando justicia. Y como Dani estaba conmigo, pues yo era parte de esa venganza. Norma amablemente habló conmigo, me explicó lo que tengo y cómo puedo explotar la habilidad o don que se me concedió. Finalmente, hizo una especie de limpia a la casa y a mí. Cuando terminó la limpia, vomité una cantidad exagerada de una sustancia color negra y roja. Actualmente, mi canal de visiones quedó muy sensible. Trabajo en el hospital de la UAP. Ya te imaginarás qué feo es. Hospital con esta habilidad. Esta vivencia me enseñó a ser muy valiente. Y cuando siento algo negativo, sé que cuento con mi fe y la espada de Dios. Devoción a la Santa Muerte. Historia de Jonathan Martínez Guzmán. Hola, hace tiempo prometí mandar esta historia, aunque es bastante larga, y he estado recordando muchos detalles sobre este hecho. Estuve tentado a no enviarla y pedir una disculpa, pero ella, la Santa Muerte, de muchas formas me ha dado a entender que quiere que esta historia se sepa, o al menos eso es lo que yo he entendido. Esto pasó más o menos en el año 1973 o 1975, ya que mi hermano mayor estaba en edad de brazos. En ese entonces, mi mamá vivía en la ciudad de San Luis Potosí. Cabe destacar que vivían en una vecindad de paracaidistas, en una capital de láminas de cartón, con mis 3 hermanos mayores, yo y su segundo esposo, el cual, si no mal recuerdo, era profesor suplente, por lo cual, a veces, tenía que viajar mucho. En esta vecindad vivía también una tehuana, y esta se dedicaba a las artes místicas. Mi mamá sabía que no debía hacerle ningún desprecio por una historia que le había contado un tío, el cual había tenido algo que ver con una tehuana, cuando ella, mi madre, apenas era una niña. Por alguna razón, la tehuana sentía mucho aprecio por mi mamá y muchas veces intentó enseñarle sus secretos, a lo que mi mamá se rehusaba a aprender, ya que le daba mucho miedo. Destaco que esta tehuana
siempre andaba pidiendo en cada casa algo para que pudiera comer o preparar su comida. Y no es porque lo necesitara, le gustaba estar pidiendo, y todos le daban algo de lo que tenían, ya fuera 2 papas, una cebolla o cosas así. Cierta tarde, la tehuana llegó con una vecina de mi mamá y le pidió una jarra de agua. El marido de la vecina siempre le daba lo que pedía, pero ese día él no estaba, y la esposa no quiso regalarle el agua. A lo que la tehuana le dijo: muchas gracias y que te haga provecho. Mi mamá pensó que no había pasado a más, pero la vecina empezó a engordar muchísimo. En una semana ya había triplicado su volumen, y el marido, espantado, le preguntó qué había hecho, porque fueron al médico y no encontraron ningún problema en su chequeo. A lo que, a través de una gran pelea, la esposa le contó lo sucedido con la tehuana. El marido salió en ese momento a hablar con la tehuana, y ella le confesó que sí, en efecto, ella era la causa de sus males, pero no fue porque se hubiera portado grosera, sino por el hecho de que el agua es sagrada y no se debe de negar a nadie. Y si quería que se compusiera, le tenía que pedir perdón de rodillas en el patio común, y que tenía menos de 3 días antes de que su padecimiento fuera fatal. A lo que el marido prácticamente obligó a su mujer que le fuera a pedir perdón. Y ante tal espectáculo, casi todos los de la vecindad estuvieron presentes. Después de que la vecina le pidió perdón llorando por los regaños de su marido y la humillación frente a toda la vecindad, la tehuana simplemente le dijo: vete a tu casa, mañana vas a estar bien. Esa noche, esa mujer estuvo yendo al baño muchísimas veces. Al siguiente día ya había recobrado su figura anterior, y eso fue tema en la vecindad y en otras vecindades alrededor. Después de esta pequeña introducción, te cuento la historia de mi madre. En uno de los viajes de su esposo para dar clases como profesor suplente, le comentó a mi mamá que se iría a una parte de Oaxaca y que esto sería por 2 meses. Después regresaría. Por azares del destino, una tía de mi mamá vivía en esa comunidad. Conocía a su esposo, y a la semana de que éste había salido a trabajar, mi mamá recibió una llamada de su tía, diciéndole que tenía que viajar inmediatamente hacia donde estaba ella, que era sumamente importante. Mi mamá se espantó pensando que algo le había ocurrido a su esposo, así que tomó a mis hermanos y fue a ver a la tehuana para que le prestara un poco de dinero para poder viajar. La tehuana le preguntó que por qué debía salir con tanta urgencia, y mi mamá le contó que algo le había pasado a su esposo y que tenía que ir a ver cómo estaba. A lo que la tehuana le dijo: no te preocupes, tu esposo está bien, pero tú vas a sufrir mucho cuando llegues a donde vas. Déjame a tus niños, yo aquí los cuido. Pero mi madre se negó y le dijo que a donde fuera, sus hijos iban con ella. La tehuana se dio la vuelta y fue a sacar un fajo de billetes y se los entregó. Le dijo: aquí estaré cuando regreses, no lo olvides. Durante el viaje, mi madre no podía dejar de pensar qué podía haber pasado. Cuando llegó a su destino, ya estaba su tía esperándola en la terminal. Cuando vio a mi madre, le dijo: apúrate, a ver si podemos llegar a tiempo para impedirlo. Mi mamá no sabía qué pasaba y le preguntó: ¿impedir qué? Su tía le respondió: la boda. El desgraciado se casa hoy con otra mujer. Mi madre estaba casada solamente por el civil, ya que con su primer esposo se había casado por la iglesia, y ella pensaba que si se casaba otra vez por la iglesia,
caería en pecado mortal. Aún incrédula, iba jalando a mis hermanos y cargando en un brazo a otro, en lo que la tía iba adelante. Y al ver cómo mi mamá luchaba por apurar a mis hermanos, se regresó a ayudarla y le dijo: ¿por qué los trajiste? Y al mismo tiempo reacciona y le vuelve a decir: no, está bien, a ver si así le da más vergüenza al desgraciado este. En ese momento, mi mamá recordó lo que la tehuana le había dicho. Ella le había dicho justamente que no los llevara. En fin, mi madre cuenta que cuando llegaron a la iglesia, él ya estaba saliendo, recién casado con la nueva esposa, y que cuando la vio, que estaba del otro lado de la calle, él solo le sonrió, la saludó y siguió su camino. La tía se enfureció y trató de cruzar la calle para gritarle de cosas, pero mi mamá se lo impidió y le dijo que no valía la pena, aunque por dentro ella tenía un mar de sentimientos mezclados, pero más que tristeza, tenía odio. Y le dijo a su tía que ya se tenía que regresar a su casa. No tenía nada más que hacer ahí. Viendo cómo estaba mi madre, su tía le pidió que se quedara esa noche para que pudiera desahogarse. Pero mi madre no se quiso quedar. Solo se detuvieron un rato para que comieran mis hermanos, en lo que el autobús salía para regresar a San Luis Potosí. Al llegar, fue a ver a la tehuana. En ese momento, solo pensaba en que ese hombre no debía salirse con la suya. Debía pagar por lo que le había hecho a ella y a su familia. Aunque la tehuana trató de persuadirla, al final cedió y le explicó que lo que tenían que hacer, cómo debían hacerlo y el día específico para que el ritual funcionara. Le dio una lista de algunos elementos especiales que iba a necesitar, ya que hay ciertas cosas que solo se pueden conseguir con mucho tiempo, ya que son muy especiales. El día señalado llegó. Mi madre preparó todo lo necesario para realizar el ritual. Llegó la noche. Ese día durmió temprano a mis hermanos y se dispuso a comenzar, para darle su merecido a ese hombre. Su coraje era mucho, y lo que más le dolía a mi mamá es que incluso cuando la vio con los 2 hijos que ella tenía con él solo la miró, y esa risa en forma de burla la hacía sentir que ni siquiera tenía sentimientos por sus hijos. Eso le causaba un coraje que crecía en cada segundo. Nada más el recordar ese momento la llenaba de ira. Empezó a realizar el ritual, tal y como le habían explicado que debía hacerse. Todo empezó bien, pero a medio ritual empezó a soplar un viento tan fuerte que su casa, que era de cartón, parecía que iba a salir volando en cualquier momento. Ella sintió algo extraño en el ambiente. No le dio mucha importancia, ya que no era la primera vez que un viento así de fuerte soplara. Y cuando se disponía a seguir el ritual, su mirada se centró en la puerta y vio claramente cómo la tranca, que era un madero puesto de forma inclinada para detener la puerta, se quitó, como si alguna persona lo moviera y lo colocara en la pared que daba a espaldas de la puerta. Con el siguiente ventarrón, la puerta se abrió de golpe, y ahí se encontraba frente a ella la figura de la Santa Muerte. Estaba del otro lado de la puerta. Cuenta mi madre que ella la vio tal cual como la representan en las imágenes, vestida de negro, con su guadaña, manos esqueléticas y cara de cráneo. Hasta los pies esqueléticos se le podían ver. Inmediatamente, al verla en la puerta de su casa, ella corrió a la cama, intentando proteger a mis hermanos y suplicando a esta entidad que no les hiciera daño, que la culpable de todo había sido ella.
pero que si para vengarse sus hijos tenían que pagar, no valía la pena. Y mientras ella suplicaba, esta entidad entró a la casa, dio aproximadamente 3 pasos al frente. La puerta se cerró. Le hizo una señal con su dedo a la altura de su boca, señalándole que guardara silencio, y a su vez colocó su cayado a un lado, manteniéndose vertical cuando éste fue soltado. Acto seguido, mi madre se quedó pasmada, mirándola, arrodillada frente a la cama donde estaban mis hermanos, sin poder hacer nada más que contemplarla. La Santa Muerte, con su mano a la altura de su rostro, se quitó la cara en forma de cráneo y la guardó dentro de su túnica, y donde debiera estar el rostro, solo se podía ver un vacío negro, pero a la vez pareciera que había algo más allá adentro. La capucha de su túnica, que remarcaba y resaltaba su rostro cadavérico, no permitía ver nada más que una profunda oscuridad. Se quitó la capucha, y cuando su mano terminó de echar esta para atrás, como en un solo acto, la túnica cayó completamente. Bajo la túnica se dejó ver un vestido blanco hermoso, y ahora el rostro era de una mujer, con unos rasgos delicados y finos. En su cabeza, su cabello estaba enredado en forma de chongo. Este era sostenido por 2 agujas para el cabello en forma de hueso, y al quitarse estos, su cabello, de un negro hermoso y brillante, se deslizó hasta tocar el suelo. Y fue entonces cuando le habló con una voz dulce y hermosa, pero a la vez imponente. Le dijo que no le agradaba lo que mi mamá estaba haciendo, porque el camino que ella tomara en ese momento definiría su destino, y que ella todavía tenía una misión que cumplir. Por ello le fue permitido mostrarse tal cual era. A su vez, también le explicó que ella no es el único ser que es capaz de cortar una vida, que muchos de los que hacen este tipo de rituales invocan a sanadores. Estos pueden ser seres elementales, demonios o ángeles que pueden terminar una vida, pero esto afecta mucho al equilibrio y cambia la forma en la que los eventos señalados deben ocurrir, que son eventos que no se pueden ni se deben intentar alterar, ya que son importantes para que todo fluya como debe ser, y que al intentar alterar estos eventos se debe tener en cuenta que habrá un castigo por ello. Después de la explicación, esta hermosa mujer, con una mano, recogió su cabello, dándole vueltas hasta llegar a su cabeza. Con la otra mano, puso la aguja de hueso e inmediatamente colocó la segunda con su otra mano. Después, levantó la túnica negra en un solo movimiento hasta volver a ponerse la capucha, ensombreciendo por completo su bello rostro. Sacó la cara cadavérica y se la acomodó, mientras, al mismo tiempo, tomaba su cayado, el cual no se había movido ni 1 milímetro de donde lo había puesto. Se dio la vuelta, la puerta se abrió, permitiendo que ella saliera. Después de cruzar el marco de la puerta, nuevamente la puerta se cerró y el madero volvió a su lugar previo, atrancando la puerta desde adentro para impedir que alguien pudiera ingresar. Mi madre no recuerda qué más pasó en esa noche, solo que despertó, abrazando a mis hermanos mientras ella estaba hincada en la cama, y el ritual se había quedado a medias. Las cosas que no llegó a ocupar se las fue a devolver a la tehuana y le platicó lo que pasó esa noche. No le contó que la Santa Muerte le había dicho a ella de forma personal cómo funcionaban las cosas. La tehuana le dijo a mi madre que ella iba a ayudar a mucha gente y que esa
era su misión en esta vida, y que la misión era tal que había tenido la gran fortuna de que la Santa Muerte se manifestara e intercediera por ella aquella noche. Desde esa noche, mi madre se volvió devota y fiel seguidora de la Santísima Muerte. Santa Madre del Último Aliento, belleza púrpura, linda y poderosa niña blanca, Santísima Muerte. Los fenómenos paranormales se presentan de distintas formas. En ocasiones son interesantes y otras veces terroríficos. Yo soy tu amigo Fepo y espero que nunca tengas que vivir una experiencia como estas.